Buenas tardes a todos, todas, todes. Mi nombre es Daniela Mansi. Voy a estar presentando en nombre de todo el equipo de investigación uno de los proyectos que tenemos vigente dentro de la universidad. El equipo de investigación está constituido por el doctor Eduardo Galac, que es el director de este proyecto. La codirectora es quien les habla y como participantes del equipo de investigación hay algunos docentes de la casa de estudios y otras que son externos a esta casa. Nombramos a Ana Richetti, Karina Mencini, Mariano Altamiranda, Manuel Dupuy, Sebastián Rivera y Martín Pereira. El título del proyecto de investigación se llama Políticas Públicas y Educación Física, el caso de la Dirección Nacional de Educación Física, Deportes y Recreación. Nosotros particularizamos la mirada en esta entidad estatal, que fue la Dirección Nacional de Educación Física, Deporte y Recreación, porque fue la entidad estatal más importante que tuvo la educación física en cuanto a políticas públicas en torno no solamente a la disciplina, sino también al deporte y a la recreación en todo el territorio nacional en la segunda mitad del siglo XX y que además promovió y federalizó la formación superior de educación física, construyó diversas políticas públicas, que ese es uno de nuestros objetos de análisis, y además configuró lazos profesionales con entidades extranjeras, con lo cual también internacionalizó a la educación física argentina. Precisamente el resumen más acotado es el proyecto se propone indagar estas políticas públicas que intenté mencionar con anterioridad, impulsadas por la Dirección Nacional, a partir de su creación en el año 1963 hasta que se disuelve en 1993. Fueron 30 años en los cuales la Dirección Nacional de Educación Física, Deporte y Recreación puso en marcha diversas políticas públicas que atendieron desde la federalización de la formación superior, desde la ampliación de espacios de formación docente, desde el intento por construir publicaciones, producciones académicas, por instalar en los debates internacionales la pedagogía de la educación física. Y precisamente particularizamos la mirada en aquellos proyectos estatales que se dieron a partir de esta dirección nacional sobre la formación profesional de educación física. Decimos esto porque, como mencioné antes, no solamente se desarrollaron políticas públicas que atendieron a la formación profesional, sino que además se repedagogizó, por ejemplo, los discursos que atendieron a la educación física infantil, a la educación física en el nivel medio dentro de las escuelas, pero en lo que nos acontece en este proyecto en particular, colocamos la mirada en la formación profesional, en aquellos espacios de socialización de saberes en torno a la enseñanza de la educación física. Algunas de las preguntas que guían nuestro proyecto, y vale la aclaración, como todo proyecto, a medida que uno y una avanza en la investigación, se van construyendo nuevas preguntas que van guiando, nuevos objetivos, que ya voy a comentar cuáles son, que se van delimitando. A medida que uno va realizando también el trabajo de campo, justamente las preguntas van variando, se van sumando nuevas, se van quitando algunas, etc. Pero nuestras preguntas iniciales que comenzaron a guiar el proyecto son: ¿cuáles fueron, en primera instancia, esas políticas públicas impulsadas por la Dirección Nacional? ¿Cuál fue el rol que asumió la Dirección Nacional de Educación Física, Deporte y Recreación sobre la formación docente y específicamente en educación física infantil? ¿Qué políticas públicas se llevaron a cabo desde la Dirección Nacional que incidieron sobre la formación profesional para el nivel primario preescolar? ¿Qué discursos políticos y sentidos pedagógicos emanan desde los programas editados por la Dirección Nacional que concluyeron en nuevos modos de concebir a la educación física infantil? También estas preguntas que guían nuestro proyecto de investigación
devienen, se enraizan en nuestras hipótesis, en nuestras conjeturas iniciales que tenemos respecto a cuál fue o qué papel asumió la Dirección Nacional de Educación Física, Deporte y Recreación en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, como objetivos, nos planteamos, como objetivo general puntualmente, nos planteamos analizar esas políticas públicas impulsadas por la Dirección Nacional que interpelaron a la formación docente durante el periodo que se da inicio a esta dirección hasta el cierre de la Dirección Nacional. Y como objetivos específicos, que también volvemos a insistir en esto porque es una cuestión de decisiones metodológicas, cada uno de los objetivos responden a algunas de las preguntas que han guiado nuestra investigación, que fueron identificar y caracterizar esas políticas públicas emanadas desde la dirección, los agentes, y a partir de esos agentes también los discursos en tensión, analizar la configuración de la Comisión de Educación Física Infantil, que fue una comisión creada dentro de la propia dirección en 1966 para impulsar la formación superior sobre educación física infantil, analizar esas políticas estatales impulsadas desde la Comisión de Educación Física Infantil, indagar cursos, congresos, capacitaciones sobre educación física escolar, a partir del análisis de planes de clase, programas, tecnologías educativas utilizadas como recursos didácticos, y analizar los discursos y sentidos otorgados a la educación física escolar, a modo tal de comprender ciertas tensiones, rupturas, permanencias que caracterizaron aquel periodo en particular. Presentado muy brevemente hacia dónde se direcciona el proyecto, me gustaría poder comentar un poco en torno a cuál es la indagación actual que estamos teniendo con el equipo de investigación. Vale hacer también una nota al pie que al tener un periodo tan grande de indagación, que son 30 años, y dentro de las corrientes historiográficas estudiar 30 años a una entidad estatal, eh, puede tornarse no solamente con pesado el trabajo de campo, sino que además en muchas ocasiones se pueden llegar a escapar ciertos acontecimientos o fuentes de información de las cuales no queríamos dejar a un margen. Con lo cual empezamos a hacer, porque a medida que arrancamos en nuestro trabajo de campo, nos empezamos a encontrar que la Dirección Nacional impulsó diversidades de políticas públicas, entre ellas, por ejemplo, la construcción de espacios de socialización de saberes sobre educación física infantil. Bien, y esa fue una política pública, una política de Estado impulsada por parte de la Dirección Nacional, en donde en todo el territorio argentino se dictaron cursos de formación docente sobre este tópico en particular. Entonces, en nuestra búsqueda de fuentes documentales y también a partir de los antecedentes de investigación, encontramos una política pública que la Dirección Nacional sostuvo, que fue la configuración y el desarrollo de lo que se llamó las fiestas de la educación física. Ahí tenemos algunos antecedentes de investigación que el propio director de este proyecto, Eduardo Galac, ha indagado sobre las fiestas de la educación física, pero en la primera mitad del siglo XX. En 1955 se interrumpen el desarrollo de estas fiestas de la educación física y tiempo después vuelven a ponerse en marcha. Con lo cual, en nuestro periodo comprendido entre el 63 y el 93, encontramos que hubo fiestas de la educación física y que además las fichas técnicas, es decir, esas fuentes documentales que nos permiten indagar esas fiestas, se encuentran. En este sentido, pudimos, a partir de la búsqueda de estas fuentes documentales, sistematizamos estas fuentes documentales y comenzamos a focalizarnos particularmente en tres fiestas de la educación física. La del año 1968, la del año 1979 y la fiesta de 1981. ¿En qué consistieron las fiestas de la educación física? Trataron de eventos masivos, deportivos, gimnásticos, escenográficos, donde participaron
docentes, estudiantes de nivel superior, estudiantes de escuelas primarias. Participaban desde las tribunas también los representantes gubernamentales, es decir, esos jefes de Estado que estaban en la cúpula del gobierno en cada uno de estos periodos, ¿sí? Aquí a la derecha dejé, por ejemplo, una publicación de la promoción de las fiestas, una de las promociones de la fiesta de la educación física del año 79, que se realizaba particularmente en las hojas de noticias, que eran publicaciones trimestrales que realizaba la propia Dirección Nacional para dar a conocer las políticas públicas que se estaban llevando adelante. En estas hojas de noticias encontramos, por ejemplo, publicaciones de invitación a las fiestas de la educación física. Decimos que trataron de eventos masivos no solamente porque participaban eh, estudiantes de escuelas públicas y privadas, de nivel superior y primario, de estudiantes, por ejemplo, del Instituto Nacional de Educación Física de Buenos Aires, docentes que eran los encargados de construir esas escenografías, llevarlas adelante, exhibir esos cuerpos en movimiento, tanto cuerpos infantiles como cuerpos adultos. También se realizaban, y esto es importante, en estadios deportivos masivos. Por ejemplo, uno de los estadios más utilizados para llevar a cabo la fiesta de la educación física fue el estadio River Plate. Allí se realizaron varias fiestas de la educación física y hay imágenes, por ejemplo, en donde Rafael Videla, integrante de las juntas durante la última dictadura cívico-militar, se encontraba en las tribunas participando como espectador de esa fiesta de la educación física. ¿Sí? Bien, entonces, acá por ejemplo les dejamos algunas imágenes de las publicaciones realizadas dentro de esta hoja de noticias, esta publicación y divulgación que realizaba la propia Dirección Nacional, en donde se muestran algunas de las fotografías que también contrastan esta idea de la masividad, no solo en quienes exhibían sus cuerpos en movimiento, sino además de los espectadores. En la parte de arriba vemos algunos esquemas de danzas folclóricas, por debajo vemos alumnos secundarios que utilizan cubiertos de automóviles como elemento de fortalecimiento muscular, ¿sí? Es decir, participaban estudiantes de nivel medio. Eh, no se alejan tampoco de las imágenes en torno a la educación de los cuerpos del principio del siglo XX o la primera mitad del siglo XX. Eso es interesante también para conocer qué permanencias en torno a los discursos sobre la educación de los cuerpos circulaban, pero también, al ser una fiesta de la educación física, que si bien se llamaba fiesta, terminaba siendo una exhibición de educación física, no deja de ser una exhibición, ¿sí? Y no deja de ser un muestrario de cierto carácter escenográfico de esas prácticas corporales. Dicho de otra manera, no lo que sucedía en la fiesta de la educación física es lo que pasaba o lo que circulaba como discurso pedagógico de la educación física de la época. ¿Bien? Y aquí también, en esta búsqueda de fuentes documentales, y con este espacio que disponemos, también agradecemos a uno de los integrantes de este equipo de investigación, que es Martín Pereira, que es el director del Centro de Documentación Histórica del Instituto Nacional de Educación Física, doctor Enrique Romero Brest, y como director del Centro de Documentación Histórica de la Educación Física, tenemos acceso, si bien tiene carácter público y cualquier persona que le interese indagar sobre la historia de la educación física puede acceder, pero al ser también integrante de este equipo, tenemos acceso un poco más inmediato a estas fuentes documentales. Y aquí tenemos dos cuestiones. Por un lado, vemos de color naranja en el sector derecho la invitación, el ticket para poder entrar a la fiesta de la educación física. Y después, una cuestión que me gustaría resaltar es que cada fiesta de la educación física que estamos analizando contaba con lo que le llamamos ficha técnica. Son publicaciones muy extensas, muy detalladas, titulada Fiesta de la Educación Física. En este caso colocamos la portada de la fiesta de 1981, que estas publicaciones, como dije, son muy extensas, muy detalladas en torno a
cómo iba a ser esta fiesta de la educación física, qué se iba a exhibir, cómo iban a ser las coreografías, quiénes van a ser los invitados, las comisiones encargadas, etcétera. Por eso son documentos muy extensos que estamos en este momento sistematizando. Bien, y como para ir cerrando, quisiéramos compartir lo que nosotros llamamos dimensiones de indagación de estos documentos de las fiestas de la educación física, que, insisto en esto, hay documentos que son fichas técnicas, hay documentos que son audiovisuales, por ejemplo, tenemos la grabación de la fiesta de la educación física de 1968, que fue una puesta en escena extraordinaria para ese momento. Entonces, tenemos diversas características en nuestras fuentes de información, porque algunas son fuentes documentales escritas y otras son fuentes documentales audiovisuales. Tenemos dos grandes dimensiones de indagación, en torno a la mirada más política y en torno a la mirada más pedagógica. Sobre la mirada política, nosotros al momento de indagar estos documentos nos estamos preguntando. Esto digo nos estamos porque es la tarea actual del equipo de investigación. ¿Qué instituciones organizaron? O sea, ¿qué papel jugaban esas instituciones? ¿Quiénes eran los actores que estaban allí dentro? ¿Quiénes fueron los agentes que llevaron a cabo estas fiestas? ¿Por qué? Ver si en las fuentes documentales podemos dilucidar el por qué se llevan a cabo las fiestas. ¿Qué otras instituciones participaban? Porque hay escuelas, porque se nombran otros institutos de formación docente, porque se nombran convenios. ¿Quiénes financiaban las fiestas? Porque volvemos a insistir en que era una puesta en escena completamente masiva. Entonces, ¿de dónde salía el dinero para llevar a cabo, para ejecutar esa fiesta, ese encuentro masivo que abordaba la educación física? ¿Dónde se realizaban? ¿Qué se explicita del tiempo de preparación de esas fiestas? ¿No? ¿Con cuánto tiempo de anticipación se comenzaba a construir? Esta es una mirada más política en torno a las fuentes documentales con las que contamos. Y después tenemos una mirada más pedagógica. El equipo de investigación nos hemos dividido en pequeños grupos para ir abordando las distintas fiestas y cada uno de esos grupos tiene estas dos dimensiones, políticas y pedagógicas. Y sobre la mirada pedagógica nos preguntamos de qué se trataban las fiestas, cuál era su puesta en escena, qué prácticas corporales se desplegaban, si eran deportivas, si eran gimnásticas, si eran coreográficas. También nos preguntamos en torno a la organización, si era una presentación, si era una mera exhibición, qué niveles participaban en esa exhibición. Y también se había entrega de premios. Decimos esto porque en una de las diapositivas anteriores se nombró que había representantes del gobierno de turno. Muchas veces esos representantes del gobierno realizaban entrega de premios, de torneos intercolegiales, de carreras, etc. Hacían la entrega de algún trofeo, de alguna medalla. Y además de la educación física, poder registrar si se advierte la participación de otros campos disciplinares. Y esto es interesante para abordar la mirada pedagógica, porque sería una mirada interdisciplinar. Es un momento en el cual la educación física estuvo atravesada por otras aristas, como por ejemplo la artística, ¿sí? Y sobre todo decimos esto a partir de un primer acercamiento, una primera indagación de nuestra fuente audiovisual, ¿sí? Entonces, si hubo otros campos disciplinares, ¿cuáles fueron esos campos disciplinares? También poder dilucidar por qué hubo otros campos que atendieron, o si fue el propio campo de la educación física que invitó a las otras disciplinas, etc. Bueno, este es nuestro trabajo que hoy en día estamos realizando con el equipo de investigación y quien quiera participar, quien le interese la historia de la educación física, quien le interese la educación física contemporánea, pero tenga la inquietud de revisar alguna dimensión histórica, quien haya vivido, ¿por qué no? Quien haya vivenciado las fiestas de la educación física, porque también hacer historia reciente tiene esto bueno, de que muchas personas la han vivenciado, es parte de la memoria de esas personas. Los y las invitamos a participar, a que nos escriban, a que podamos construir, seguir construyendo de manera colectiva la investigación en nuestro campo disciplinar.
Muchas gracias.